el título Con Dios como Padre. Y yo quiero comenzar diciendo algo, y si usted adhiere, usted sabe lo que tiene que hacer. Con Dios como Padre yo me atrevo a cualquier cosa. Bueno, lo que no adhieren no importa. Porque con Dios como Padre voy a cualquier lugar y estoy dispuesto a gastar mi vida hasta que me muera, hasta que no me queden fuerzas en el servicio al Señor, a la iglesia, a los pastores, a los hermanos. Con Dios como Padre me atrevo a todo. ¿Usted también? Entonces diga, yo también. Bueno, Dios es nuestro Padre y arrancamos desde ahí en esta mañana. En realidad, tener a Dios como Padre y como consecuencia, lógicamente, ser sus hijos, no es el resultado de un decreto divino. En realidad, es el resultado lógico de, como dice la palabra, haber sido engendrados por Él. Así lo expresa el Evangelio en el capítulo 1 de Juan, versículos 12 y 13. Dice la palabra: mas a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Versículo 13 dice: los cuales no son engendrados de voluntad de sangre, no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne, sino ni de voluntad de varón, perdón, eso lo hemos faltado, voy a leer de nuevo. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Es decir, somos engendrados de Dios, engendrados por Dios. En ese sentido, como Padre, nosotros al tener a Dios como Padre, tenemos algunos beneficios y algunos compromisos que asumir. Quiero decir que, lógicamente, esta mañana cuando estaba revisando todo esto, agregué cosas que lamentablemente no están en el boletín, primero por una cuestión de espacio y segundo porque fueron cosas que fueron surgiendo después. Pero quiero decir, número uno, primero, a ver, están todos acá, ¿cuántos tienen a Dios como Padre? Levanten su mano. Muy bien. Si hubiera alguien que no lo tiene, hoy es una buena mañana para que decidas meterte bajo la paternidad de Dios. Enseguida vamos a decir cómo hacerlo. Primero, si somos hijos de Dios, tener a Dios como Padre nos da identidad. ¿Qué es identidad? La identidad es algo muy propio de las personas a las cuales se les pone una marca distintiva. Recordemos que, por definición, la identidad es una circunstancia de una persona en concreto y no otra, determinada por un conjunto de rasgos y características que las hacen diferentes a las demás. Dicho de otra manera, se trata de un conjunto de rasgos y características de una persona que permite distinguirlas de otras en un conjunto. La identidad es la conciencia, además, que una persona tiene respecto de sí mismo y le convierte en alguien distinto a los demás. Usted podrá decir, ¿qué tiene que ver esto con Dios? Es que tiene que ver que justamente lo que estamos diciendo es que si yo tengo a Dios como Padre, yo soy alguien porque tengo identidad, tengo rasgos, características particulares que corresponden al Padre y que me han sido dadas por el Espíritu Santo de Dios, lo cual me hace alguien distinto a los demás, a los que no lo tienen. Hola, ¿está acá? Enseguida voy a entrar en algo más divertido, pero por ahora síganme en estas definiciones que son necesarias. De allí que la identidad de un hijo de Dios está marcada, dígale a alguien, está marcada. Ahora usted se va a enterar por qué está marcada. La identidad de un hijo de Dios está marcada por la paternidad de Dios, lo cual le hace esencialmente distinto a los que no tienen a Dios como Padre. Tener a Dios como Padre es el primer elemento que nos ayuda y nos guía para saber quiénes somos, cuál es nuestro origen, es decir, de dónde venimos y por qué estamos aquí. La pregunta entonces que nos tenemos que hacer y nos haríamos es, ¿cómo sé yo que efectivamente soy un hijo de Dios? La respuesta también está en la palabra y la encontramos en este texto que mencionábamos
anteriormente, que dice que Jesús a los suyos vino, los suyos no le recibieron, más a los que le recibieron, a los que creen en su nombre les dio potestad, autoridad, derecho legal de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne ni de voluntad de varón, sino de Dios. Es decir, si hemos creído en Jesús y lo hemos recibido como nuestro Señor y Salvador, somos hijos de Dios. Amén. Usted me podrá decir, pastor, ya lo sabían, lo estamos repasando. Usted tiene que recordar que es hijo de Dios. Esto, ya lo voy a mencionar, en la práctica tiene efectos inmediatos. Si yo, por haber creído en Jesucristo, lo he recibido como Señor y Salvador, me he convertido en un hijo de Dios, esto no queda encerrado en el templo. Esto no queda solamente en un trato personal con Dios. De alguna manera, y todos los días, y en lo cotidiano, se tiene que manifestar práctica y visiblemente que soy hijo de Dios. Yo tengo una bendición que puedo proclamar a todos los vientos, que tienen que saber los lugares celestiales, que aún los principados y potestades que en esta mañana están escuchando, tienen que saber que aquí hay un grupo de hijos de Dios y que Él es nuestro Padre. Amén. Número 1. Segundo, si hemos creído en Jesús, como decíamos, por el Espíritu de Dios, desde el momento que hemos creído, se nos da el derecho de ser llamados hijos de Dios y se le da, escuche esta palabrita, se le da legalidad a nuestra condición de hijos. La legalidad de ser hechos hijos de Dios se la da el cielo. Usted tiene un certificado firmado en el cielo que dice, es legal que éste sea llamado hijo de Dios porque ha creído en Jesucristo como Señor y Salvador. Es decir, ser hijo de Dios por haber creído es legal, te da derecho a llamarte hijo de Dios. ¿Cuánto dicen amén a eso? ¿Cómo se expresa luego la identidad en la práctica? Nuestra identidad se manifiesta en algunas cosas que son propias del ser humano, pero que están marcadas por la paternidad de Dios. Nuestra identidad como hijos de Dios se manifiesta en el carácter, en la conducta, en las costumbres, los hábitos y los modelos que son parte de lo doméstico y lo cotidiano en nuestra vida. Es decir, si soy hijo de Dios, en la práctica se tiene que manifestar y se nos tiene que notar. Tener a Dios como Padre, como consecuencia de ser hijos, responde a un diseño celestial que tiene en cuenta precisamente este diseño y estos elementos que acabamos de mencionar. En este tiempo, en que como iglesia venimos hablando de un discipulado que forme nuestro carácter conforme al carácter de Cristo, justamente entender la paternidad de Dios o que somos hijos de Dios es fundamental. Es acerca de esto, en otros términos que habla el apóstol Pablo, cuando va a decir el hombre natural, estamos hablando en Corintios, el hombre natural, Pablo llama al hombre natural a aquel que no tiene ningún vínculo con Dios. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locuras y no pueden entenderse porque se han de discernir espiritualmente. En cuanto al hombre espiritual, él juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Escuche lo que dice la palabra. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruyó? Y Pablo termina afirmando para cada uno de nosotros. Más nosotros, diga conmigo, más nosotros, y ahora que se escuche, más nosotros tenemos la mente de Cristo. Diga conmigo, tenemos la mente de Cristo. Tener la mente de Cristo es precisamente la forma por el Espíritu y por toda esta afirmación en que se forma el carácter que responde a la identidad de un hijo de Dios. Este es un tema, yo quisiera desarrollarlo con mucho más tiempo, porque esto es para reflexionarlo, para discutirlo, para compartir.
nosotros tenemos que tomar conciencia de lo que estamos diciendo. Yo quiero decirles que en la medida que fui preparando este tema, fui recordando cosas, pero también fui entendiendo otras cosas. Yo creo que nosotros en este momento, hablando de la paternidad de Dios, hablando de un discipulado que forme nuestro carácter conforme al carácter de Cristo, a esto que estamos diciendo le tenemos que dar un valor superlativo, precisamente porque la vida cristiana está determinada por Dios, está determinada por la paternidad de Dios y tiene que ver con una consumación, me van a escuchar varias veces decir esta palabra, una consumación práctica y visible. Dicho de otra manera, se nos tiene que notar que somos hijos de Dios. Hola. El carácter, las conductas, las costumbres, los hábitos y los modelos diseñados por Dios en el cielo son expresados por aquellos que como hijos son guiados por el Espíritu Santo. El mismo Jesús dijo, el Espíritu, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y recordará todo lo que yo les he dicho. Esto de recordarlo no es simplemente para que nos acordemos y decir, sí, me acuerdo que me lo dijeron. No, es para que todos seamos, como dice más adelante, cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Esto es el discípulo. Esto es responder a la identidad que Dios nos ha dado. ¿Qué frutos produce esta identidad? ¿O qué frutos produce concretamente ser hijos de Dios? Tener identidad y tener certeza de nuestra identidad. Ustedes saben que hay gente que no sabe definirse a sí misma. ¿Saben que hay cristianos que no saben definirse a sí mismos? Si alguien te pregunta, ¿quién sos? Además de dar tu nombre, además de decir dónde naciste, además de decir lo que podría ser tu profesión, tu ocupación. Cuando alguien nos pregunta, ¿quién sos? Esto no es ponernos en religiosos. Esto es ser veraces con lo que estamos anunciando. Cuando alguien me dice quién sos, lo primero que debo decir es, soy un hijo de Dios y Él es mi Padre. Eso me da identidad. Cuando usted empieza a vacilar, a dudar, ¿qué respondo? ¿Qué respondo cuando me preguntan qué soy? Yo ya no tengo dudas, gracias a Dios, no es de hoy, es de siempre que lo he entendido. Yo soy hijo de Dios, soy alguien. Dios me considera alguien. Dios envió a su Hijo Jesucristo por amor, porque Dios consideró que hay algo en mí que Él depositó y que yo debo cuidar. Tener identidad y tener certeza de la misma nos brinda un marco de seguridad y confianza, poniéndonos en una plataforma segura para la vida. Pero además, como expresábamos al principio de esta reflexión, la identidad es un conjunto de rasgos y características que nos distingue de los otros, los que tenemos a Dios como Padre y nos dejamos guiar por el Espíritu Santo, deberemos mostrar los rasgos y características que el mismo Dios ha inseminado en nosotros por su Espíritu y deberemos mostrarlo de manera práctica y visible en nuestro diario andar. Como antes dijimos, dicho de otra manera, ser hijo de Dios se nos tiene que notar. La gente se tiene que dar cuenta, no por nuestras palabras, sino por nuestras acciones. Esto que viene ahora es lo que yo no incorporé en el boletín, pero que está íntimamente ligado con lo que venimos diciendo. Esta última expresión que mencioné, se nos tiene que notar, dicho en una sola palabra, significa conducta. Dígale a alguien, toque a alguien y dígale conducta. Qué obediente que tienen esta mañana. La verdad es que me motivan con ese entusiasmo. Tengo una gana de volver a predicar cuando lo veo. ¡Toque a alguien! Y dígale conducta. No me hagan calentar. Conducta. Los que tenemos a Dios como Padre, tenemos que mostrar una
conducta acorde a la paternidad que disfrutamos. Quiero entrar en un tema sensible. Algo de esto mencionó Sergio antes mientras nos ministraba la cena. La conducta de un hijo de Dios implica en un sentido estricto un compromiso con el Padre y con la casa del Padre, en que definitivamente podemos afirmar es nuestra casa. La casa del Padre es nuestra casa, y no me refiero al templo. Nuestra casa es de donde nacimos, es de donde venimos. La eternidad, la clase real a la que Dios pertenece, por eso tiene un reino, es de donde nosotros nacemos. Por eso dice la palabra de Dios que cuando creemos en Cristo y lo recibimos como Señor y Salvador, somos trasladados, primero somos arrebatados del reino de las tinieblas y somos trasladados al reino de su amado Hijo. Es decir, nosotros pertenecemos a la realeza de Dios y por lo tanto venimos de la casa del Padre y la casa del Padre es nuestra casa. Quiero discutir esto mucho más, pero hoy me quedo en este punto. Es de donde venimos y es a donde volveremos. Jesús dijo, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Hermanos, esta no es una casita, no es, voy a decirlo con todo respeto, pero esto no es un ranchito que Dios prepara. Dios no ha hecho ranchitos en el cielo para que nosotros estemos. Dios te pone en la casa del Padre, casa real. Y desde esa perspectiva, Dios te considera hijo y príncipe del reino de los cielos. Por favor, acá no estamos fabulando, no estamos inventando nada, estamos simplemente sustentando lo que estamos diciendo en la palabra de Dios, de manera que no te mires a menos cuando decimos que tenés identidad en Dios, no es para enorgullecernos y andar faroleando por cualquier lado diciendo cualquier cosa y viviendo de cualquier manera. Ser hijo de Dios es entender la dignidad con que Dios nos ha tratado y entender que Jesús dijo que nos iba a preparar lugares y que hay lugar para nosotros en la eternidad. Es la dignidad con la que el Padre nos trata. Por eso, ser hijo es ser parte de la realeza de Dios. Oh, yo creo que si usted se iba a entusiasmar iba a aplaudir al Señor en este momento. Si no lo quiere hacer, no lo haga. Cuando hablamos de conducta, lógicamente hablamos de santidad, palabra que yo creo que ha sido muy mal tratada en muchos casos, pero que yo quisiera brevemente ubicarla en el lugar que corresponde. Cuando hablamos de santidad, escúcheme ahora, no se me pierda. Cuando hablamos de santidad, hablamos de conducta. Es decir, cuando hablamos de santidad, no nos estamos refiriendo a esa actitud de supuesta piedad que tiene un formato de falsa reverencia cuando venimos al templo apoyados en el falso concepto de que esta es la casa de Dios y allí nos portamos bien. Número 1, esto no es la casa de Dios. Me gustaría que alguien se enoje por lo que estoy diciendo. Pero esto no es la casa de Dios. Este es un templo, un lugar físico al que nosotros hemos consagrado para honrar a Dios, celebrar el culto, participar juntos, guardar la comunión, ser formados por la palabra, etcétera, etcétera. Pero, a ver, de una vez por todas vamos a terminar diciendo, la casa de Dios es la iglesia. Cuando digo iglesia, otra vez, no digo templo. Cuando digo iglesia, digo personas. Cuando digo iglesia, digo hijos redimidos por Jesús. Cuando digo iglesia, digo gente que le pertenece al reino de Dios. La casa de Dios es la iglesia. Por eso cuando nosotros decimos, ¿dónde está Cristo hoy? Decimos en mí, cada uno lo dice. Quiere decir que está en nosotros. Si está en nosotros, nosotros somos el hábitat de Dios. El Espíritu Santo de Dios está en nosotros. Por lo tanto, la casa de Dios es la iglesia. Y la iglesia no es iglesia solo cuando está reunido.
La iglesia es iglesia todos los días en el lugar que se mueve, y en el lugar que se mueve la presencia de Dios sigue marcando nuestra paternidad, y por lo tanto santidad para la iglesia es conducta aquí y afuera. Bendito sea el Señor. El templo es el lugar donde nos reunimos, el templo es el lugar donde celebramos, el templo es el lugar donde venimos y estamos cómodos, la casa de Dios, la iglesia no es iglesia cuando está reunida, la iglesia es todo el tiempo mientras está en movimiento, de manera que somos casa de Dios en cualquier lugar donde estamos y nos movemos. Entonces, santidad es una expresión práctica y visible de la forma, valores, principios y conductas que hemos aprendido en la casa del Padre, que no es el templo, sino la iglesia. Dios como Padre es nuestro modelo de santidad, de amor, de misericordia, de justicia, de vocabulario, de fidelidad. Dios es nuestro modelo. La palabra dice que aun si nuestros padres nos dejaren, Él, Dios, como Padre, permanece fiel. Él permanece fiel. Dije que Él permanece fiel. A ver si alguien se despierta y sabe lo que tiene que hacer. Porque Dios merece toda la honra. Él es el modelo de fidelidad que la palabra nos ha dejado. Si Dios es nuestro Padre, tenemos que haber incorporado y adoptado ese modo de vida santa que tiene que ver con una conducta santa. Si tus palabras de fe, si tus palabras como cristiano, si tu conocimiento de la palabra de Dios, si tus expresiones de lo que conoces de la palabra de Dios no coinciden con tus acciones diarias, no estás dejando bien el nombre de Dios al mismo que invocas como Padre. Santidad entonces es dejarlo bien a Dios, estoy diciendo en lenguaje bien popular. Santidad, conducta, es dejarlo bien a Dios en todo lugar donde nos movemos. Mi abuelo, italiano, ayer estuve viendo algunas imágenes en Facebook del pueblito donde nació mi abuelo, el Monte San Giorgio, en la provincia de Medina. Mamma mía. Mi abuelo decía, a nosotros los nietos, nos decía, que debíamos portarnos bien cuando íbamos de visita a algún lugar, que debíamos portarnos bien en el barrio donde vivíamos, que debíamos portarnos bien en la escuela para dejar bien a mamá y a papá. Dicho de otra manera, el abuelo decía, ¿qué va a pensar el aquende de tu papá y tu mamá si te porta mal? Y nosotros, por supuesto, como nietos le discutíamos el concepto al viejo. Pero, como hijos de Dios, nuestra conducta refleja a Dios. ¿Nunca escucharon esa? ¿Nunca te tuvieron que decir? A mí me lo han dicho. ¿Nunca te tuvieron que decir eso? ¿Eso es lo que te enseñan en tu iglesia? ¿A cuántos alguna vez le dijeron eso? Eso es lo que te enseñan en tu iglesia. ¿Sabes lo que te están diciendo? Eso es lo que te enseña tu padre. Hablando de Dios. Por eso es que mucha gente no le interesa creer en el Dios que nosotros proclamamos y que no confirmamos con nuestras acciones. Lo que te están diciendo es, no me interesa tu Dios porque tu conducta habla de tu padre. Salomón, dejando un proverbio para los padres y para que estos apliquen con sus hijos, mencionó aquel tremendo proverbio que todos recordamos que dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. De aquí yo quiero sacar dos enseñanzas que me parece que corresponden en este día justamente hablando de la paternidad de Dios.
Disculpen que hoy me tengo que venir con esta máquina porque la tablet no sé qué le pasó y no pude traerla, y entonces ando tratando de manejarme bien con esto. Dos enseñanzas. Número 1. Dios por su palabra, ahora estoy hablando de Dios como Padre, no estoy hablando de nosotros, lo que tenemos que hacer con nuestros hijos, lo voy a dejar para el segundo lugar. Pero en primer lugar, Dios como nuestro Padre, por su palabra y por su Espíritu, nos ha instruido y nos sigue formando para que en lo cotidiano respondamos a esa instrucción que desde que éramos bebés en la fe, es decir, recién convertidos, por eso es muy importante lo de los primeros pasos en la vida cristiana, esta instrucción que hemos recibido desde que éramos bebés en la fe, recién convertidos, venimos recibiendo para que de adultos en la fe, maduros en la fe, crecidos en la fe, en los caminos del Señor, no nos apartemos de lo que hemos recibido desde el principio, es decir, desde que recién nos convertimos. Josías, un hombre que llegó a ser rey de su pueblo a los 8 años, hizo todas las cosas bien, de manera que quitó los lugares altos donde se daba culto a otros dioses, derribó las imágenes que representaban a otros dioses, leyó la palabra, celebró el culto. Y a último momento, en los últimos años de su reinado, se manejó a su antojo, metió la pata y prostituyó todo lo que había logrado desde su tierna edad hasta que llegó a ser un adulto. Porque sabe una cosa, tener muchos años en la iglesia, venir al culto todos los domingos, haber escuchado siempre la misma palabra, leer la palabra en tu casa, no asegura que tengas buena conducta, porque el diablo va a esforzarse diariamente para ponerte tropiezo en el camino, y justamente todo lo que edificaste bien hasta ahora lo destruyas en un poco de tiempo, cuando tentado por el diablo empezás a hacer cosas que no tienen que ver con lo que Dios es, con lo que Dios hace y con la conducta que desde la palabra se promueve para que como hijos de Dios las expresemos de manera práctica. ¿Me va siguiendo? Quiero hacer un paréntesis. Sergio ya hizo algo en el momento de la cena, pero quiero invitar a que cierren sus ojos. Si hay aquí en esta mañana gente, quiero ser rapidito en esto, y quiero pedir que tengamos rapidez en las decisiones que vamos a tomar. Si en esta mañana hay gente aquí que ha escuchado la palabra siempre, algunos que dicen yo soy cristiano de cuna, con esto están diciendo desde que nací vengo a la iglesia, me enseñaron el evangelio de que nací. Si esa es tu idea, o empezaste más tarde en la fe, no importa cuándo empezaste, pero en algún momento con tu conducta deshonraste a Dios porque conocías lo que había que hacer e hiciste todo lo contrario, caíste en pecado y deshonraste el nombre del Padre, yo en esta mañana te quiero llamar a hacer las dos cosas que corrigen eso. Número 1, que confieses tu pecado, y número 2, que te arrepientas y nos permitas gozarnos con vos por tu decisión de vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Con los ojos cerrados, si hay alguien que en esta mañana dice yo la verdad que hice cosas que no tenía que hacer y todavía cargo con la culpa, y por más que he pretendido arrepentirme, sigo cargándolo, no me siento bien, yo he deshonrado a Dios y quiero corregir eso, en esta mañana donde estás, ponete de pie y decir yo quiero corregir eso. ¿Hay alguien así? Si lo hay, Dios te bendiga. Si hay alguien más, póngase de pie ahora. Yo sé que lo hay. No es para avergonzar a nadie, es sencillamente para que en esta mañana sepas, como lo decía Sergio en esta mañana, que Dios te perdona, que Dios te recibe, que Dios no te avergüenza, que Dios te ama, que Dios sigue considerándote su hijo. Tu nombre no ha sido borrado del libro de la vida, tu nombre sigue intacto, tu herencia sigue intacto, la presencia de Dios prometida para tu vida sigue siendo. Dios te cuida y este sigue siendo tu pueblo, y el lugar que tenés en el pueblo de Dios siempre lo tendrás.
Dios te bendiga. ¿Alguien más? Pónganse, quédense de pie un momentito, pero un minutito, por favor. Quédense de pie, un minutito. ¿Hay alguien más? Yo quiero que la iglesia esté orando, no que la iglesia esté mirando. Muy bien, Dios te bendiga. Yo sé que hay más gente, quiero darle tiempo para que lo exprese. ¿Sabe una cosa? Para animarte. Esto que estamos haciendo ahora, yo, pastor, lo tuve que hacer en más de una oportunidad. Tuve que arrepentirme de las cosas que hice mal. Aquí está mi esposa que no me deja mentir y que sabe que en algún momento he tenido que arrepentirme de alguna cosa que hice mal. No estoy hablando de pecados groseros, estoy hablando de decisiones mal tomadas, de cosas que no tenían que ver con la voluntad de Dios. Yo muchas veces tuve que hacerlo, no una, muchas veces. Dios te bendiga, Dios te bendiga. Yo sé que hay gente que tiene que sacarse esa carga profunda, esa culpa. No admitas que el diablo te culpe, no lo admitas, no admitas que el diablo te culpe. Acepta el perdón de Dios. Deja a los pies del Señor la carga que te aflige y empezá a vivir una vida acorde a la voluntad de Dios. ¿Alguien más? Veo gente que está. Dios te bendiga. Muy bien, no estoy apurado, así que tengan la libertad de reflexionar. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Gracias, Señor. La paz, la libertad que uno siente después de haber rendido todo esto al Señor. Yo quiero decir a los hermanos que están de pie, si ustedes están siendo concretos con esto, están siendo fieles en responder al Señor, en confesarlo, en arrepentirse y se disponen a vivir en la plenitud de Dios, evitando los errores, evitando el pecado, andando conforme a la voluntad de Dios, ustedes conocerán un nivel de la paz de Dios que hasta hoy no han conocido, porque la paz es el árbitro perfecto, dice la palabra de Dios, que inunda, preside y gobierna nuestros pensamientos y nuestro entendimiento delante de Dios. De manera que te estoy invitando a que hagas esto para que en adelante puedas disfrutar de la vida cristiana, de la paz, de la presencia de Dios que te guía y te preside. Quiero invitar, por favor, todos con los ojos cerrados, yo quiero invitar a Marcela que venga a orar por estos hermanos que están de pie en este momento, y enseguida un minutito más con la palabra, enseguida vamos a terminar, pero todos los demás orando por los hermanos. Padre, en esta mañana somos tu iglesia, Señor, y queremos poner delante de tu presencia a nuestros hermanos, a tus hijos. Vos los conocés, vos conocés sus corazones, conocés su intimidad, conocés sus vidas, conocés sus luchas, conocés, Señor, sus adversidades, conocés, Señor, sus aflicciones, conocés, Padre, todas aquellas cosas con las cuales han luchado, Señor, y con las cuales una y otra vez han intentado de una u otra manera salir y han, Señor, recibido las acusaciones y la condena de parte del enemigo. Y hoy en esta mañana clamamos con ellos, Señor, porque hoy en esta mañana han decidido, Señor, derramar su corazón delante de tu presencia, abrir su corazón, Señor, y confesar delante de tu presencia, Señor, su dificultad, Señor, el volver del error, el querer ordenar sus pasos, el que vos alumbres, Señor, y ordenes su vida, Señor. Por eso en esta mañana ellos delante de tu presencia están, Señor, reconociendo un camino errado, un camino equivocado, un camino, Señor, mal tomado, malas decisiones, Señor, en el medio. Padre, pero ahora en el nombre de Jesús, Señor, ellos aquí, en medio de tu pueblo, de tu iglesia, Señor, claman para poder, Señor, ordenar su vida, para que realmente, Señor, vos alinees su vida conforme a tu voluntad y a tus propósitos.
Por eso en esta hora, Señor, clamamos a ti, Señor, para que en este clamor de ellos, Señor, vos estés trayendo luz y trayendo verdad, que ellos la conozcan, que a ellos les sea revelada en este día, en este tiempo, para que todo camino sea allanado, para que sus vidas sean ordenadas, para que sus vidas sean, Señor, realmente aquellas vidas conformes, Señor, a tu voluntad, a tus propósitos, a tus planes y a tus diseños. Los bendecimos con esa sabiduría del cielo, con esa gracia del cielo, con ese amor sobreabundante que vos derramás para con ellos, Señor, para tratarlos, para repararlos, para traerlos nuevamente, Señor, a la sanidad, a la luz de tu verdad, Señor, a la sanidad de sus corazones, Señor, y a conocer en ti cuál es, Señor, aquella decisión precisa que deben de tomar en referencia a todas las cosas que hoy están poniendo delante de tu presencia. Así que, Señor, en esta hora te rogamos que los rodees. Señor, acallamos toda voz del enemigo mentirosa, de condena, que quiera venir a atacarlos con culpa, con condena y con acusación. Ahora, en el nombre de Jesús, esa voz se acalla y declaramos en el nombre de Jesús que cobra fuerza la voz de tu Espíritu, que los guía, que los conduce, que los exhorta y que los aconseja hacia el buen camino que es Cristo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gracias, hermanos, tomen su asiento. Minutito más, porque como padres, como hijos de Dios, teniendo a Dios como Padre, dice la palabra que tenemos herencia en Dios. La palabra del Señor lo expresa con toda claridad. El apóstol Pablo, escribiendo a los cristianos de Roma, les dice: el Espíritu mismo, escuche esto, por favor, no se lo pierdan. El Espíritu mismo, se refiere al Espíritu Santo, por supuesto, da testimonio a nuestro espíritu, número uno, de que somos hijos de Dios. Esto lo dice Romanos 8:16. El Espíritu de Dios da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Número dos, y si hijos, dice Pablo, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. La implicancia directa de ser herederos del Padre manifiesta un marco especial de autoridad y legalidad para la vida cristiana. Autoridad porque, como dije antes, el hecho de ser herederos significa que somos parte de la casa del Padre. Para ser o por ser hijos y pertenecer a la casa del Padre como príncipes del reino de Dios, tenemos autoridad sobre todo otro reino. Cuando Jesús mandó a sus discípulos, les dijo, cuando los envió en misión, les dijo: les doy poder y autoridad sobre todo demonio y toda enfermedad para sanar enfermedades, y los mandó predicar el reino de Dios, a sanar enfermos. Y les dijo, bueno, todas las recomendaciones de cómo debían ir, eso no lo voy a leer, pero sigue diciendo: y saliendo los discípulos con esa impartición y esa autoridad, pasaban por las aldeas anunciando el Evangelio y sanando por todas partes, porque tenían autoridad delegada por el Padre. Cuando uses la autoridad que se te ha dado, tenés que ser cuidadoso, porque esa autoridad nos ha sido dada para ministrar y no para abusar. Así como cuando por la autoridad que se te da, se te ha conferido echar fuera demonios, sanar enfermos y ejecutar los planes de Dios, cuando uno peca y anda en desorden, en desobediencia, al abrirle puertas al pecado, le estás permitiendo al diablo usar la autoridad que Dios te ha dado para que él haga sus planes. Por eso a veces el diablo logra algunas cosas, porque nosotros le concedemos nuestra autoridad para que él la use. Cuidado con eso. Cuidado la autoridad que Dios te ha dado al Padre. La legalidad, la identidad en Dios nos da legalidad para nuestras acciones. Tener a Dios como Padre le da legalidad a los pedidos que hacemos. En la conocida parábola del Hijo Pródigo, que también se mencionó en esta mañana, hay justamente en este gesto del hijo mayor, que se quejó porque el padre había recibido al hijo menor después que se había mandado todas las que se mandó. El padre le dice: hijo, has estado siempre conmigo y lo que es tuyo
lo que es mío es tuyo. ¿Sabe qué le está diciendo? Es legal que tomes de lo mío, porque si es mío es tuyo, porque eres mi hijo. Es legal que tomes lo del Padre, porque eres hijo de Dios, y lo que es de Dios es de los hijos de Dios. Nosotros nos hemos metido en un concepto muy religioso, en el que parece que Dios está tan distante, y para conseguir algunas cosas de Dios tenemos que ayunar, como si el ayuno fuera la llave que le abre la puerta a nuestras peticiones, cuando en realidad el ayuno lo que hace es trabajar con nosotros, no trabajar con Dios. Y entonces, en los casos más extremos, voy a orarle toda la noche. Voy a orarle toda la noche, como si Dios no escuchara esta oración. Ayer me llamó un amigo de Córdoba y me dijo, ¿sabes por qué me gusta hablar con vos? Dice, porque vos orás y le crees a Dios. Estoy con algunos amigos que dicen que hay que seguirle orando y orando y orando y orando hasta que te lo conceda. Dios no necesita que se lo digamos varias veces. Dios se lo decía una vez. Ahora, no estoy diciendo que no hay que orar siempre. La palabra dice orar sin cesar. Pero orar sin cesar no significa meterte en un monasterio, encerrarte en tu habitación y pasar 4 horas orando y no conseguir nada. Hijo, tantos años que me servís, que estás conmigo, siempre has estado conmigo. Lo mío es tuyo. Es legal. Segundo, tener a Dios como Padre le da legalidad, nos da legalidad dentro de su reino. La condición de hijos de Dios nos da derechos frente a las fuerzas del mal, de modo que los demonios y las huestes de maldad se sujetan a nuestra voz como hijos de Dios. Esto fue lo que pasó con lo que Jesús mandó y le dio autoridad para echar fuera demonios. Es parte de tu identidad. Cuando nosotros andamos correctamente en la voluntad de Dios y un demonio escucha tu voz en el nombre de Jesús, un demonio sabe que tu voz no es cualquier voz, es la voz de un hijo del Padre. Cuando Jesús dijo, este género no sale sino con oración y ayuno, no estaba diciendo que estaba condicionado a la oración y al ayuno. La oración y el ayuno al que Jesús hace referencia ahí tiene que ver con prepararnos nosotros en nuestra vida y estar en orden delante de Dios, porque cuando estás en orden delante de Dios, una orden en el nombre de Jesús, un demonio no la puede resistir. No es que por mucho ayunar el demonio se va a ir, no, con mucho ayunar Dios va a trabajar con tu vida. Tercero, tener a Dios como Padre nos permite legalmente acceder a toda la plenitud de Dios. En el Evangelio de Juan dice, la gracia, en el capítulo 1, versículo 16, habla de una gracia sobre otra gracia. De allí que se menciona, lo que allí se dice, significa una gracia siguiendo siempre y empujando otra gracia precedente, es decir, una sucesión ininterrumpida de gracias que emanan de la inagotable plenitud de la palabra hecha carne en el Señor Jesucristo. Eso es ser un hijo de Dios. Tener a Dios como Padre le da legalidad, nos da legalidad como herederos, lo que antes decíamos, tal como lo expresamos. Somos herederos y coherederos con Cristo, como leíamos en esta mañana también, Sergio nos guiaba, nuestro hermano mayor, Romanos 8, 28 y 29. Tener a Dios como Padre nos involucra directamente en la manifestación y en la expresión del reino de Dios. Nuestra condición de hijos y por lo tanto nuestro conocimiento del reino de Dios nos involucra de manera directa en el propósito de poner todo bajo el gobierno de Dios y establecer su reino en esta tierra. Lo que se quiere decir con esto es que no es algo que solo le debe interesar a Dios, sino que yo como hijo, príncipe de este reino,
tengo interés y me involucro legalmente en los asuntos del reino para que el gobierno del Padre se establezca en esta tierra. Hay mucho más para decir respecto a esto. Una advertencia: no te dejes engañar por el diablo, que tiene la condición de ser un simple leguleyo que pretenderá hacerte dudar de tu condición de hijos de Dios. Esto fue lo que hizo con Jesús. Cuando hablamos de un leguleyo, estamos hablando de aquel que sin penetrar en el fondo del derecho sabe enredar y eternizar los juicios con toda la sutileza de las fórmulas que usa. Esto fue lo que el diablo hizo con Jesús cuando en el desierto le dijo varias veces: si eres hijo de Dios, haz tal cosa. Si eres hijo de Dios. Lo que estaba haciendo es tratar de hacer dudar a Jesús de su condición de hijo, pero Jesús estaba bien plantado y sabía lo que debía responder. Nosotros, con Dios como Padre, tenemos todas las herramientas y las armas necesarias para resistir y deshacer las tramposas mentiras del diablo. Con Dios como Padre caminamos, tenemos identidad, autoridad y legalidad para vivir en victoria la vida cristiana. Si usted dice amén a esto, denle un aplauso al Señor, que lo merece. Termino. Hay mucho más para decir de Dios como Padre. He tocado algunas cositas muy simples en esta mañana, a modo de reflexión, pero hay mucho más. Yo sé que mucha gente tiene una imagen distorsionada de Dios como Padre porque ha tenido padres que no han sido buenos padres y que en todo caso no fueron modelos de paternidad para ellos. Pero este no es Dios. Lo último que quisiera expresarte es que tenés en esta mañana la oportunidad de renunciar a las marcas negativas que te dejó un modelo distorsionado de la paternidad para apropiarte del verdadero modelo de paternidad que hay en Dios, y desde hoy empieces a caminar bajo la gracia bendita de Dios como tu Padre. Si hay alguien en esta mañana que dice: yo la verdad que no he tomado conciencia hasta este día de lo que significa que Dios sea mi Padre, y hoy quiero tomar la decisión de esforzarme para conocerlo no solo como Dios, no solo como Salvador, sino como mi Padre. Quiero investigar la palabra, quiero darle lugar al Espíritu Santo para que por todo eso se manifieste sobre mí la verdadera paternidad de Dios. Si hay alguien que dice: yo en esta mañana tomo la decisión de esforzarme por conocer a Dios como Padre, donde está, póngase de pie ahora. Muy bien. Dios te bendiga. Si hay alguien más, Dios te bendiga. Hay alguien más que dice: yo quiero conocer a ese Dios que no conozco como Padre. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Muy bien. Hay más gente que no se sienta culpable por esto. Mira, quizás su papá no fue un buen papá, no porque no quiso hacerlo, sino porque no supo hacerlo. Pero a lo mejor en este deseo de decir: si hay algo que mi papá no me pudo mostrar porque no lo supo hacer y Dios me lo quiere mostrar, yo quiero conocerlo porque me interesa responderle como un hijo al Dios que me ama. Pero un minutito más. Padre, presentamos nuestras vidas delante de tu presencia y oramos por los hermanos que en este día dicen: queremos conocer a Dios no solo como Dios, sino como un Padre amoroso, misericordioso, justo y bondadoso. Señor, yo bendigo a mis hermanos para que por tu palabra y
por tu Espíritu te lleguen a conocer de esta manera. Señor, y a los demás, guíanos para que conozcamos nuevas facetas de la paternidad de Dios. Nos ponemos en tus manos y te adoramos en esta mañana. Y te agradecemos una vez más que eres nuestro Padre. Y por eso, para expresarte nuestro agradecimiento, volvemos a darte un aplauso de exaltación y gratitud. Bendito sea el nombre de Dios.